Richard Emsley había construido imperios con código, cerrado acuerdos por valor de miles de millones y era una de las mentes tecnológicas más influyentes del mundo. Pero nada lo preparó para la batalla diaria en su mesa de desayuno. Sus dos hijos, Laia y Miles, estaban sentados en silencio, con los platos intactos y el aroma de crepes recién preparados y huevos con trufa flotando inútilmente en el aire. Otro fracaso. Otro chef a punto de hacer las maletas y marcharse. Desde la muerte de su madre hacía 2 años, las horas de comida se habían convertido en zonas de guerra. Al principio, Richard pensó que era una fase del duelo, pero los meses se convirtieron en años y el rechazo de la comida continuó. No importaba lo que estuviera preparado, lo ingeniosa que fuera la presentación o lo raros que fueran los ingredientes, los niños se negaban a comer más que unos pocos bocados, si acaso. Había contratado nutricionistas, psicólogos y chefs de talla mundial de restaurantes con estrellas Michelin en París, Tokio y Roma. Todos lo intentaron. Todos fallaron. Laia, a los 10 años, había aprendido a simplemente apartar su plato sin decir palabra. Miles, de tan solo 8 años, se quedaba mirando fijamente, con sus pequeñas manos apretadas por la frustración. El silencio carcomía a Richard más de lo que la comida desperdiciada podría hacerlo. Algunas noches se sentaba en la oficina de su casa mirando fotos antiguas de cenas familiares antes del cáncer. Se llevó a su esposa, Emma. En aquel entonces, los niños se reían con la boca llena de espaguetis y salsa de tomate. Las manos de Emma estaban manchadas de rojo por su marinara casera. Richard sabía que no se trataba de sabor ni de textura. Algo más profundo se había perdido. Y ahora, por mucho dinero que invirtiera en el problema, este seguía roto. Odiaba sentirse impotente, especialmente cuando se trataba de sus hijos. Pero cada vez que veía un plato intacto, una punzada de culpa y dolor lo hirió más profundamente. Lo que necesitaban no se podía comprar, o eso pensaba. La noticia se extendió rápidamente por los círculos culinarios de élite. Los niños Emsley eran imposibles de complacer. Richard, desesperado e infinitamente rico, se había hecho conocido por ofrecer sumas escandalosas a cualquier chef que pudiera conquistar a Laia y Miles. Algunos vinieron por el desafío, otros por el sueldo. Ninguno tuvo éxito. Primero llegó el chef Lauren de París, famoso por sus soulets y salsas. Elaboró un menú de degustación tan delicado que parecía digno de un museo. Los niños lo hurgaron, susurraron entre ellos y apartaron los platos. La chef Lauren se fue antes del postre, insultada más allá de toda medida. A continuación llegó el chef Aiko de Tokio, quien aportó precisión y gracia a cada plato. Sus comidas consistían en sushi comestible con forma de flores y caldo hervido a fuego lento durante días. Aún así, los niños apenas miraban a los toros. Aiko hizo una reverencia y se fue, murmurando algo sobre que las almas no estaban listas. Había un chef danés de Mumbai que llegó con especias y calidez llenando la cocina con aromas de azafrán y cardamomo. Su biryani de cordero fue recibido con unas escaleras vacías. Se quedó 2 días antes de escabullirse silenciosamente a primera hora de la mañana. Los chefs comenzaron a mezclar especialistas en fusión coreana, gastrónomos moleculares e incluso un vegano famoso de Los Ángeles con su propio programa en Netflix. Cada uno llegó con confianza y recetas y se fue con el ego herido y un menú intacto. La mansión de Richard empezó a sentirse como una puerta giratoria de fracasos culinarios. Los niños nunca explicaron su aversión, nunca pidieron alternativas. Su silencio era al mismo tiempo un escudo y un grito de ayuda. Richard no pudo obligarlos a prestar atención, y su creciente fragilidad le hizo un gesto a su conciencia. Ya no se trataba de contratar al mejor chef. Se trataba de algo que ningún profesional parecía capaz de ofrecer. Algo intangible, tácito y desgarradoramente simple. Y Richard empezaba a perder la esperanza en un tranquilo rincón de Brooklyn, de esos que nunca aparecían en los titulares ni en las historias de Instagram. Un pequeño café destartalado se encontraba al borde de una acera agrietada. En el interior,
Eva Marino se movía entre las mesas con práctica. Grace, con el delantal manchado y las zapatillas gastadas. A ella no le importaba el trabajo duro, cualquier cosa para poder pagar las facturas médicas y el alquiler de su padre. Las propinas eran ligeras y duraban horas, pero Eva atendía a cada cliente con una sonrisa que parecía real, incluso en los días más difíciles. Esa tarde, mientras lloviznaba afuera y en el café había menos gente, la división anotó a un niño sentado cerca de la ventana, solo y temblando. No tenía menú, solo una mirada hambrienta en sus ojos. Sin preguntar, Eva se deslizó a la cocina y sirvió un poco del guiso que había traído de casa. Pollo, arroz y verduras, espeso y calentito. No era nada elegante, pero estaba hecho con amor. Ella lo colocó frente al niño con un suave toque en la casa. Desde el otro lado de la sala, Richard Emsley, anónimo, bajo una gorra de béisbol y un abrigo, observaba el intercambio. No tenía intención de detenerse en ese café. Su conductor se había detenido para que pudiera atender una llamada con tranquilidad, pero ahora no podía apartar la mirada. El niño devoró el guiso como si no hubiera comido en días. A Richard no le impresionó la comida. Ni siquiera podía olerlo desde donde estaba sentado. Lo que le impactó fue el cuidado, la amabilidad en el rostro de Ava y la calidez que parecía impregnar al niño. Mientras el niño se limpiaba la boca, sonriendo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, algo se agitó en Richard. Impulsivamente, se acercó a Eva, se presentó y le dijo: «Tengo una oferta muy extraña. ¿Estarías dispuesta a cocinar para mis hijos solo una vez?» Ava estaba en la cocina de mármol de la mansión Emsley, un mundo alejado del acogedor desorden del Brooklyn Café. El acero inoxidable brillaba bajo una iluminación impecable. Una fila de chefs y personal de la casa la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ella no pertenecía aquí. Sus manos temblaban ligeramente mientras desempaquetaba sus modestos ingredientes. Muslos de pollo, arroz blanco, zanahorias, apio, cebollas y algunas hierbas de su jardín. Sin aceite de trufa, sin especias importadas, solo el tipo de comida que su madre solía preparar cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. Ella no pidió ayuda. Ella no utilizó electrodomésticos de tipo industrial que encalan las paredes. En lugar de eso, encontró una olla más pequeña y trabajó en silencio. Picó las verduras finamente, doró el pollo lo justo y añadió todo junto para cocinarlo a fuego lento. El aroma que llenaba la cocina no era exótico, pero era profundamente reconfortante. Olía a casa. Cuando la comida estuvo lista, Ava llevó ella misma los tazones al comedor, donde Laia y Miles estaban sentados esperando en silencio. La miraron con sospecha, igual que habían hecho con todos los demás chefs. Ella no habló, simplemente colocó los cuencos frente a ellos y les dio una pequeña sonrisa cálida. Los niños miraron la sopa. Fue sencillo. Sin guarnición, sin destellos. Luego, con cautela, Leela tomó una cucharada. Miles lo siguió. No dijo ni una palabra, pero tampoco dejó de comer. Un bocado, luego otro, luego el plato entero. La habitación estaba en silencio, pero no como lo había estado durante años. Este silencio estaba cargado de sorpresa, alivio y algo más que Richard no podía nombrar. Intercambió una mirada atónita con su personal. Y por primera vez en 2 años, sus hijos terminaron una comida completamente. Eva regresó al día siguiente, sin estar segura de si le pedirían que se fuera o le asignarían otra tarea extraña. En lugar de eso, Richard la recibió en la puerta con una sonrisa suave y cansada y simplemente le dijo: «Preguntaron si volverías». Era la primera vez en años que sus hijos le pedían algo relacionado con comida. Ella cocinó de nuevo, esta vez unos macarrones al horno con verduras asadas, del tipo que le encantaba a su padre cuando estaba demasiado enfermo para comer mucho más. Laia ayudó a poner la mesa. Miles rondaba cerca, fingiendo jugar con su coche de juguete mientras miraba furtivamente a Eva en la cocina. Comieron sin quejarse. Luego,
en la tercera visita, y la preguntó si Eva podía volver a preparar esa sopa. Ni siquiera el nombre de su madre fue pronunciado con tanta facilidad. Día a día, la presencia de Ava se fue incorporando al tejido del hogar Emsley. Ella nunca se extralimitó. Ella nunca actuó como si perteneciera a algún lugar. Pero de alguna manera se convirtió en la única que podía llegar a los niños donde ningún adulto había podido hacerlo. Comenzaron a hablar más sobre su día, sobre su mamá, sobre pequeñas cosas como sus colores favoritos y sus sueños. Eva nunca presionó. Ella simplemente escuchó y siguió cocinando. Richard notó los cambios. Laia se rió de nuevo. Miles tenía color en sus mejillas. Las comidas se convirtieron en momentos familiares y no en silencios tensos llenos de platos intactos. Eva, sin intentarlo, había curado algo que ni el dinero ni el terapeuta podían lograr. Una noche, después de una cena tranquila de estofado de carne y panecillos calientes, Richard se quedó en la cocina mientras Ava limpiaba. «Les recuerdas a ella», dijo en voz baja. «No por lo que cocinas, sino por cómo te preocupas». Ava miró hacia arriba sorprendida pero no dijo nada. A veces el amor no era ruidoso. A veces simplemente sabía a casa. Y por primera vez, la mansión ya no se sentía vacía.